¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Va a estar difícil la labor porque don Aldo estuvo muy buena esa presentación. Realmente todos estos temas de inteligencia artificial e innovación. Una felicitación al colegio, a las autoridades, a las comisiones, por estar detrás de buscar temas de innovación, incorporar a la gente en esto es realmente importante, no nos podemos quedar atrás. Ya se vio en la presentación pasada, ¿verdad? Mi presentación va un poco más enfocada de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos, en la parte ingenieril, en lo que trabajamos los ingenieros topógrafos, pero tiene mucho que ver con el resto de ingenierías y tiene mucho que ver con el tema de la construcción y tiene mucho que ver con construir nuestro mundo, porque en este momento ya se están utilizando ciertas cosas y ciertas tecnologías que debemos ir aprovechando para poder ir avanzando hacia ese mundo futurista que ya nos está alcanzando cada vez más. Entonces, yo les voy a hablar un poco sobre el mundo LIDAR, como lo decía la introducción que hizo la señorita, tiene que ver mucho con el tema de poder medir a través del uso del láser, pero ¿cómo nos relacionamos con esto, con lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, para nosotros, para muchos de nosotros que nacimos ahí a finales de los 80s o que crecimos en los 90s, era esto. Cuando veíamos películas así como Terminator y decían que en el 2020 y algo la inteligencia nos iba a matar a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial es mucho más que robots, ¿verdad? Y voy a adelantar esa parte bastante porque ya el compañero también lo abordó bastante más amplio, ¿verdad? Que lo que puedo hablarles yo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial la podemos definir como esa capacidad de poder hacer que las máquinas hagan actividades que hace el cerebro humano, ¿verdad? Razonar y resolver problemas. Aquí puse la cita, ChatGPT fue el que me la dio. No sé cómo vamos a hacer con los derechos de autor, no sé si va con APA 7, no sé si va citado así, ¿verdad? Pero bueno, yo le puse ChatGPT, vamos a ver, 2025, por aquello que algún día me demande ChatGPT por derechos de copyright. Bueno, hay componentes claves dentro de la inteligencia artificial, hay palabras que se escuchan mucho, están de moda, ¿verdad? Ahorita, y uno las oye y uno se queda así como, uy, voy a preguntarle a ChatGPT qué es Deep Learning, cuál es la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning, ¿verdad? Y todo esto. Bueno, así a grandes rasgos, cuando hablamos de Deep Learning, hablamos de poder utilizar redes neuronales para resolver problemas complejos, utilizando aún más profundidad en el análisis de los datos. Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de sistemas que aprenden de los datos para poder programar los mismos. Cuando hablamos de interpretación de imágenes, también tenemos algunos otros términos, por ejemplo, como lo que es el procesamiento del lenguaje natural para poder hacer que se entienda, que nos comuniquemos con la inteligencia artificial, y también lo que les decía de la interpretación de imágenes, poder decirle ahorita con sus con sus anteojos Meta, poder decirle, hey Meta, ¿qué estoy viendo? Estás viendo una bandera, ¿de qué país es? ¿Verdad? Rápidamente, poder tener esa interpretación a la mano, ¿verdad? En anteojos inteligentes, en teléfonos, en otros programas, ¿verdad? Evidentemente, con la inteligencia artificial podemos tener una serie de beneficios que están en general, ¿verdad? Implícitos en cualquier industria, ¿verdad? Automatización de procesos repetitivos, mejora en la toma de decisiones, eficiencia en los procesos, y también tenemos un reto general, tenemos varios, ¿verdad? Pero tenemos un reto que es la adaptación a ese cambio, ¿verdad? Ese cambio nos implica innovación, pero yo quisiera hablar, y cuando estaba pensando un poco cómo poder traer el mensaje, yo decía, bueno, innovación, crear nuevas ideas, conceptos, metodologías, ¿verdad? Pero lo que estamos ahorita es más que innovación, ¿verdad? Ya innovación puede ser ese crecimiento gradual, ¿verdad? Pero cuando hablamos de algo exponencial, hablamos de un cambio disruptivo, una alteración que cambia por completo el modelo, elimina, corta, quita lo anterior y cambia. Ya nadie utiliza un teléfono público. Era parte de nuestras vidas todos los días. Aunque usted tuviera teléfono en su casa, usted tenía que utilizarlo porque tenía que comunicarse con alguien cuando usted salía de su casa, aunque fuera llamando ahí al 110 y diciendo, devuélveme la llamada. Bueno, pero con la adopción de la tecnología, cuando ya se integra a la vida cotidiana, como es el caso de la inteligencia artificial,
ya podemos hablar de que ya ni siquiera es una innovación o una transformación disruptiva, ya la inteligencia artificial es parte de esa, ya es transformacional, ya es esencial, ya es algo que no va a ser así como que se va a quedar por ahí, ya no podemos decir, no, es que en algún momento voy a aprender un poco de inteligencia artificial. Voy a ver si lo implementamos en la empresa, por ahorita es muy pronto, no, es muy tarde para no ponerse a buscar cómo aprovecharlo, o por lo menos entenderlo para verdad. Y eso nos lleva a que hoy más que nunca tenemos que entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la ingeniería, ¿verdad? Estamos aquí en el Colegio de Ingenieros y nos interesa saber cómo podemos aprovechar las ventajas o cómo se están aprovechando las ventajas en la ingeniería, ¿verdad? Específicamente en el tema nube de puntos y otras, pero digamos en la ingeniería en general hay un montón de flujos de trabajo en esa optimización de los diseños, en la creación de tareas, en la simulación de proyectos, procesando grandes cantidades de datos y ayudando a poder ir más allá, donde nosotros pasamos en un papel, ¿verdad?, de ser creadores desde cero de la información a ser supervisores, a ser revisores, a ser quienes vamos haciendo esas tareas. Cuando hablamos de esas tareas, el ingeniero topógrafo en particular, el ingeniero topógrafo que forma parte de todas estas obras, empezó midiendo con unos aparatos que ustedes ven ahí a la gente viendo, ¿verdad?, en un lente, viendo una reglita y haciendo trigonometría para poder calcular la distancia. Después se inventaron los distanciómetros donde pegan un prisma y se devuelve, y teníamos la capacidad de empezar a tomar algunos puntos. Después pudimos tener la tecnología para que eso se almacenara automáticamente, maravilloso. Ya no había que ir con una libreta apuntando, sino que teníamos la capacidad de poderlo almacenar. Pero, ¿qué tal si ya yo no tengo que empezar a ver si tengo que levantar ese detalle y ese detalle y cada uno de esos, y tengo que ir punteándolos para poder hacer una figura? Que ahora podemos poner un escáner acá o podemos lanzar un dron y eso va a levantarnos millones de puntos en segundos. Y tenemos un cambio fuerte, cambio que ya se dio, que ya se está utilizando, que cada vez más en las horas de ingeniería se solicita y se necesita ese nivel de detalle que se llama el BIM, ¿verdad? Nivel de detalle 500, donde tenemos esas piezas y toda esa información. Entonces, cuando hablamos de nube de puntos, para poder meter en contexto a quien tal vez no tenga eso muy en su quehacer, es una gran cantidad de puntos medidos con láser, con LIDAR, para poder tener estructuras internas o externas y poderlas modelar. Eso ya existía, eso se viene haciendo hace tiempo, existían software y existen software para manejarlos de muchos tipos. Eso es ya innovación pasada. ¿Cómo podemos nosotros capturar esos datos? Bueno, se utilizan diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Equipos que cada vez son más precisos, que cada vez son más automatizados, equipos que se montan en un vehículo, equipos que se montan en un trípode, equipos que nos permiten modelar ciudades y hacer otras cosas como eso, ¿verdad? Yo por aquí, de hecho, aquí tenía un ejemplo de los equipos que se están capturando la información de las ciudades ya de una forma muy precisa. Es un Trimble MX50. Y ellos van registrando la información en una tablet y van capturando toda esa información. También tenemos la posibilidad de capturar los datos de una forma aérea, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, la utilización de drones. Por ejemplo, este es un Matrix 350 con sensor L2 y nos transforma ese puente en nubes de puntos en cuestión de minutos, y pasamos nosotros a tener un tiempo en campo mucho menor y un tiempo en oficina que debería también ser mucho menor, que actualmente si no se utiliza la inteligencia, si no se utilizan los mejores software, pues entonces cambiamos nada más el tiempo de campo por el tiempo de oficina, y en oficina nos toca una trabajada grandísima, porque tenés una nube de millones de puntos y un montón de información que tenés que estar también procesando, ¿verdad? Y también se vuelve complicado manejar esa información. Entonces, ahora nos enfrentamos a poder llevar en la ingeniería los datos, a convertirlos en información valiosa a nivel ingenieril. Tenemos los sensores, tenemos que escoger los buenos software que nos permitan hacerlo, y podemos integrar, dependiendo del software que utilicemos, la tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje profundo para poder ayudar a ese proceso que tenemos que hacer de la data. Entonces, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, podemos transformar el papel, como les decía anteriormente, de una ingeniera, de un ingeniero, a un supervisor de procesos que permitirá entregar un valor agregado al proyecto. Eso se puede hacer ya en este momento para tener trabajos que sean más valiosos,
Yo cuando, aquí que tengo a un par de estudiantes ahí de la universidad que nos visitan junto con los demás compañeros, yo siempre les digo, busquen cómo dar el valor extra al cliente, porque ya usted tiene que diferenciar su trabajo, ¿verdad? No tiene que ir a bajarse el precio, no se va a ir a competir con el margen más mínimo posible a tratar de masificar. Es mejor usted busque cómo le soluciona otro problema a su cliente, le da una solución innovadora, reduce sus costos de producción interna a través del uso de la tecnología para poder hacer mejores proyectos. Toda automatización por el momento requiere supervisión y cuando ya se vaya siendo perfecta va a requerir la nueva tecnología, también ir probando que toda esa información se vaya haciendo así. Actualmente, algunos ejemplos de inteligencia artificial aplicada al manejo de nube de puntos, que me pareció un tema bastante novedoso e interesante. Estos son tomados del software Trimble Business Center, que ha implementado en este 2025. Ya venía implementando algunas, pero ha venido implementando unas nuevas tecnologías muy interesantes, ¿verdad? Algunas puede ser que se entiendan bien para todo el mundo, hay algunas que pueden ser muy específicas de la ingeniería topográfica, pero me gustaría que las conozcamos. Extracción automática de puntos de control. Cuando se hacen vuelos fotogramétricos, muchas veces hay que hacer apoyos en campo que se miden con GNSS de precisión. Eso se colocan unos objetivos en el campo y ahora ya los software nos permiten no tener que ir a buscarlos, sino que él automáticamente nos busca todo eso y hace que el proceso de generación de los entregables, de la ortofoto, del modelo digital de terreno, modelo digital de superficie, curva de nivel, toda esa información sea cada vez más rápido, ¿verdad? También tenemos el reconocimiento automático de ciertos objetos dentro de los escaneos y el filtrado avanzado y clasificación. Ya existía cómo poder hacerlo, ya existen varios programas que lo hacen, eso es importante mencionarlo. Sin embargo, cada vez se le va metiendo más inteligencia a esto. ¿Esto qué significa? Yo levanto con un dron todas estas hectáreas de este proyecto y necesito distinguir qué es terreno, necesito distinguir qué es vegetación, necesito distinguir qué es vegetación baja, necesito sacar qué son postes, necesito sacar qué son líneas eléctricas y no puedo ir a hacerlo a pie, porque si lo hago a pie voy a durar más que si hubiera ido con el GNSS y tomo el punto. O tengo que tener un batallón de gente con unas grandes computadoras, con grandes capacidades. Entonces, el filtrado avanzado y clasificación ya nos permite hacer eso. Podemos usarlo en interiores y en exteriores. El sistema nos permite identificar qué son edificios, qué son gradas, qué son rótulos, ¿verdad? Internamente también, qué son paredes, qué son techos, qué son cielos, qué son pisos. En cuestión de minutos usted tiene toda esa información clasificada y más allá de eso, tiene modelos preentrenados que están siendo actualizados. El algoritmo tradicional con inteligencia artificial nos distinguía rótulos y generaba errores como estos. Actualmente, al poner el sistema a aprender de todo esto, mucho más, ya se logra que los resultados cada vez sean mejores, ¿verdad? Se logra que, por ejemplo, los postes, se hace un análisis contextual. El sistema no solo encuentra la forma, sino que entiende que un poste está pegado al piso, que un rótulo está pegado en algunos ciertos, que una pared debe terminar así, que debe tener una forma de cierta manera, ¿verdad? Entonces, eso ya se ha ido mejorando a través del uso de la tecnología. También es posible, por ejemplo, hacer extracción de huellas de ferrocarriles, es posible trabajar el tema de los túneles, es posible tener algoritmos para poder extraer cosas como el cordón de caño. Aquí de hecho hay un video, bueno, las líneas eléctricas, los postes. Este es un video, vamos a ver si se corre por acá, donde se ve la automatización del sistema, donde usted le dice, bueno, esta es la huella, y él empieza a extraerlo automáticamente. O sea, usted le dice, esto es, así es, este es el grosor de la huella y empieza aquí. Él empieza a hacerte eso y te lo empieza a dibujar, te lo vectoriza, ¿verdad? Y también ahora podemos, a partir de esa tecnología, por ejemplo en Trimble Business Center, podemos entrenar nuestros propios modelos. O sea, ya no nos quedamos con los modelos preentrenados que el fabricante del software nos dice, sino que si yo en particular tengo un tipo de poste que se utiliza en Costa Rica, en las municipalidades acá,
o un tipo de caja de registro, un tipo de información, yo puedo enseñarle al sistema con varias muestras y puedo hacer mis propios modelos en mi computadora. No ocupo escribirle a nadie, ni pagar a otra consultoría, yo puedo hacer mis propios trabajos. Eso nos abre las puertas a poder tener una ventaja comparativa contra quien no tenga esto, porque yo voy a ir a ofrecer esos servicios adicionales, ¿verdad? Y ya para ir cerrando algunas de las últimas que traigo para mostrarles, clasificación de lo que son árboles. Por ejemplo, ya el sistema te saca el alto, el grosor, el tipo, ¿verdad? Te permite poder extraer pasos peatonales, poder encontrar lo que son pozos de registro, poder ir modelando la realidad de una forma mucho más automatizada. Extracción de volúmenes y material, por ejemplo en minería, donde nosotros podemos, ya no es necesario ni siquiera delimitar las zonas con las que usted va a calcular el volumen, sino que al darle clic el sistema entiende que el montículo empieza donde hay un cambio brusco de la parte, y entonces ya nos permite poder ir calculando esto y comparar lo que ya hacíamos antes, ¿verdad? Comparar y poder entender en un tajo, en una mina, cuánto se sacó de material, cuánto hay, cuánto había, y poder generar reportes automatizados y de todo eso, ¿verdad? Entonces, tal vez dando un cierre porque ya se me venció el tiempo, ¿verdad? Haciendo unas reflexiones finales, debemos montarnos en la hora de la tecnología y no importa el momento en el que estemos ahorita. Si ustedes están estudiando ingeniería, si ustedes son ya profesionales que están graduados, si ustedes ya tienen una empresa, si ustedes trabajan para una empresa, pensemos fuera de la caja, busquemos la mejor tecnología. La inversión en tecnología es importante, es una inversión, ¿verdad? No le tengamos miedo, yo los invito a no tenerle miedo a preguntar. Siempre hay que estar, usted está profesional recién graduado y usted dice, no, es que yo no tengo ese equipo para hacer ese trabajo. Yo eso ni lo ofrezco, no. Usted tiene que saber todo lo que hay en el mercado, qué se puede hacer, hasta dónde llega, cuánto cuesta, porque de cara a su cliente va a venir la oportunidad y en el momento que venga la oportunidad, ahí vamos a ir a ver, usted le puede armar un proyecto y ahí puede ser que obtenga sus datos, puede ser que obtenga sus equipos, puede ser que se alíe con otras personas que tienen esa información o esos recursos, vaya generando esa experiencia y le permita poder crecer y montar, como muchos que han montado en esto, y yo lo he visto durante años que tengo de experiencia en esto, el que invierte en tecnología, el que se mete en poder trabajar con lo más nuevo, siempre triunfa. Entonces esa es mi reflexión para poderles dar el día de hoy, agradeciendo mucho la atención, esperando que les haya gustado bastante. También quisiera dejarles por acá mis contactos, ahí está el contacto mío profesional de la universidad, el de geotecnologías, el del colegio, para cualquier cosa que les pueda ayudar que tenga que ver con nube, puntos, modelado, topografía, drones, sistemas de información geográfica y otras cosas, ahora con inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias.